Aleluya. Gloria a Dios. Buen tiempo en conferencias. Quiero agradecer a mi pastor. Privilegio, me siento como un bebé. Sí, porque después predica el pastor Warner 2 veces. Le decía al pastor esta mañana, no, sácame. Pero bueno, Dios tiene planes, ¿sí? Gracias a todos ustedes. Vamos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a seguir con el Espíritu Santo esta mañana. Hechos capítulo 2. En la antigüedad, los primeros barcos a velas para zarpar del puerto y navegar debían siempre esperar los vientos favorables. Era una época que, por el tipo de naves que se utilizaban, los cambios de vientos hacían que esas tremendas naves, esos barcos, se movieran. Los marineros sabían que cuando los vientos favorables comenzaban a soplar, era el tiempo de izar las velas y zarpar. Cuando estaba pensando en esto, estaba pensando también en la iglesia, que muchas veces es comparada con una barca o una embarcación. En el Antiguo Testamento, el arca de Noé, nosotros reconocemos, y seguramente usted también, que es el arca de salvación. Toda la humanidad pereció, solo Noé, su familia y 2 animales de cada especie. Pero también nosotros entendemos que en el Nuevo Testamento Jesús innumerables veces habla acerca o utiliza el elemento que es la barca. Desde la barca Él predicó, desde la barca Él llamó a sus discípulos, desde la barca Él le dio una palabra clave a Pedro, y nosotros reconocemos eso y entendemos que este elemento es la iglesia, o es un elemento que podemos comparar con la iglesia. Y quiero que consideres en esta mañana que para nosotros este tiempo de ser fieles al llamado nos habla de enfocarnos en lo que Dios quiere hacer. Y vamos a necesitar, para cumplir el llamado, ese viento que muchos de nosotros al venir a conferencia esperamos recibir. Esperamos que Dios en estos días nos dé un viento favorable. Y cuando el Espíritu Santo se comienza a mover, suceden cosas sobrenaturales. Cuando el viento de Dios sopla, y es el ejemplo que vamos a utilizar en esta mañana, toda la gente de Dios que estaba esperando la promesa de lo que el pastor habló anoche, todos los que estaban allí necesitaban recibir lo que Dios les había prometido. Muchos de nosotros tal vez hemos llegado a conferencias con distintas expectativas, distintas inquietudes. Tal vez algunos de nosotros, nuestros barcos todavía están en el puerto. Otros tal vez vinieron con sus barcos averiados. Otros dicen, hubo un viento este año y se movió un poco mi barco, se movió un poco la iglesia, se movió un poco mi familia. Pero en un punto de nuestras vidas a veces nos estancamos. Y tal vez estamos esperando recibir algo que pueda ayudarnos a cumplir el propósito de Dios. Recuerda, cuando un barco zarpaba del puerto, tenía un destino. Y Dios en esta mañana seguramente tiene un propósito y un destino para cada uno de nosotros. De repente encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, que los discípulos estuvieron allí en el aposento alto en nuestra escritura. No fue lo que sucedió algo más, pero fue algo que cambió la historia y el destino de la humanidad. Ellos empezaron a orar. Durante 10 días ellos comenzaron a buscar a Dios con todo el corazón. Dice que de repente, no es algo que ellos entendían, no es algo que ellos podían interpretar con su mente. De repente algo sobrenatural sucedió que cambió totalmente el lugar primero donde ellos estaban, y luego inmediatamente después que ellos recibieron la visitación del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, entonces Pedro se levantó para predicar en un día clave que era el día de Pentecostés. Muchos de nosotros nos preguntamos a veces por qué nuestra iglesia no crece, por qué se salvan 5 y se van 4.
¿Por qué a veces si estamos bien en nuestra familia algo pasa? ¿Por qué no tenemos fruto? ¿Por qué no podemos experimentar algo más de Dios? Y tal vez sea un tiempo de buscar al Espíritu Santo, como decía el pastor Warner, casi me morí anoche cuando empezó a predicar. Pero quiero dar otra perspectiva y quiero hablar en esta mañana acerca de un viento de cambios. Porque Dios puede cambiar en un segundo lo que tal vez necesitamos nosotros ver del cielo en nuestras vidas. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a hablar en esta mañana acerca de lo que Dios hizo y quiere hacer. Hubo un viento que sopló, como te dije hace un momento, en el día de Pentecostés. Jesús había ya resucitado. Hechos capítulo 1, dice la palabra de Dios del verso 3 al 8 para que podamos entender cómo Jesús viene trabajando con los discípulos. Dice en el verso 3, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días, escucha esto que es muy interesante. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando has de restablecer el reino de Israel? Jesús les respondió: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pensemos esto. Jesús toma el tiempo después de haber resucitado, como si 3 años y medio que Él los entrenó hubieran sido pocos. Jesús toma 40 días para preparar el corazón de estos hombres y mujeres que estaban allí esperando la promesa. De repente, mis hermanos, nosotros entendemos la promesa. El pastor lo explicó mucho mejor anoche, ¿verdad? Si usted estuvo. Él le dijo: recibiréis poder, significa recibiréis fuerza, habilidad, capacidad sobrenatural. Pero lo más interesante que Dios nos muestra en la Escritura, en la palabra griega, poder dunamis, significa como una dinamita, algo que explota. Y entonces lo que Dios está hablando allí es que su pueblo, sus hijos, los que están esperando la promesa, ahora iban a caminar sobre la promesa de lo sobrenatural. Hay algo que muchas veces no entendemos. Tú no puedes cambiar a una persona, pero el poder transformador del Espíritu Santo es el único que puede traer convicción de pecado al corazón de la gente. Ahora mi pregunta esta mañana: ¿estamos viendo en este tiempo lo que ellos experimentaron en aquellos días? ¿Estamos experimentando nosotros los milagros, los hechos más increíbles que Jesús nos mostró y nos muestra en su palabra? Porque dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Juan, en el capítulo 14, verso 12, dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Ahora, si en este minuto pensáramos, Jesús sanó a ciegos, cojos, sordos, mudos, resucitó muertos, ¿está sucediendo eso en la atmósfera de nuestra iglesia? Quiero que pienses.
Por un momento, estamos viendo a Dios en lo sobrenatural. ¿Dónde está la iglesia que Dios o Jesús nos está hablando? ¿Dónde está la iglesia? Como podemos ver en el Nuevo Testamento, que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pastor, con mi sombra no se sana nadie. A veces miro y me asusto yo mismo de mi propia sombra. Porque hay ciertas cosas que tal vez necesitan ser tratadas. Son muy pocos los hombres de Dios que pagan un precio por ver el avivamiento. Son muy pocos los hombres de Dios. Nosotros vemos al pastor Warner. Si usted entendió anoche, no se trataba de hablar en lenguas. Se trataba de entrar al lugar donde él normalmente entra todos los días de su vida. Se trataba de entrar a ese lugar de paz, de gracia inmerecida, de poder entender que somos adoptados de una vida miserable, que no nos merecemos nada, pero el amor de Dios que viene a nuestro corazón nos permite entrar a ese lugar santísimo. Muchas veces cuando nosotros tenemos una forma de pensamiento, es difícil cambiarlo. Necesitamos nosotros entender que hay un viento sobrenatural que puede mover tu familia a la salvación. Hay un viento sobrenatural que puede mover nuestras iglesias a un verdadero avivamiento, que puede mover tu vida hacia el propósito y el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué hace que una iglesia tenga poder? Fue la pregunta que yo me hice en el corazón. Mi amado hermano, muchos de nosotros nos preocupamos por tener un edificio mejor, porque nosotros decimos, si tengo un edificio mejor, más lindo, tal vez yo pueda alcanzar a gente. Yo conozco a muchos que tienen un hermoso edificio, pero tienen 10 personas adentro, y no desmerecemos en esta noche la gente de Dios, pero decimos que eso no es tan importante, si bien queremos tener un mejor edificio. Pero eso no hará que tu iglesia tenga poder. Eso no hará que nuestra vida tenga poder. ¿Cuántos dicen amén? Tampoco es por quien te visita la iglesia. Usted sabe que en el mundo normalmente la gente dice, uy, me va a visitar el diputado, el senador. Yo creo que lo más importante, y todos lo entendemos, ¿verdad?, es que nos visite el Espíritu Santo, que nos visite la presencia de Dios. Aunque es algo que todos sabemos, a veces no sucede. A veces uno entra en un lugar, no sé si a usted le pasó, pero uno entra y dice, Dios, ¿dónde estás en este lugar? Dios, ¿estás en este lugar? A veces he tenido esa triste experiencia y no quiero ponerme en una posición de orgullo, nada que ver. Pero yo he entrado a lugares donde le he dicho, Dios, ¿estás aquí? Y Dios me dijo, no, no estoy aquí, no me dejan. Qué triste, ¿verdad? Qué triste entender, hermano, estas cosas, estas verdades. ¿Sabe lo que hace la diferencia? Es el soplo sobrenatural. ¿Qué puede cambiar o qué puede hacer de una iglesia de poder? Que sus miembros llegaron heridos por el pecado, dañados por la vida, pero de repente Dios sopla sobrenaturalmente sobre ellos. No es el pastor, no es el hombre de Dios, es el Espíritu Santo que transforma el corazón de la gente que venía herida, dañada y lastimada. No podemos nosotros atribuirnos que es por nuestro sermón o que es por nuestra alabanza. Es el Espíritu Santo en esta mañana. La gracia inmerecida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que llega a la iglesia llena de dolor, con deudas. Y de repente Dios comienza a soplar una brisa sobre ellos. Dios comienza a tocar gente. Comienza a transformar corazones que se humillan delante de Dios. Y el cielo desciende poderosamente. Pensemos en algo muy específico. Todos sabemos que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Los discípulos están orando. Jesús los había preparado durante 40 días. Esto es importante, lo va a entender en unos momentos. Pero por 10 días ellos están derramando seguramente su corazón. Ellos no vienen a la iglesia a una reunión. Ellos están en el aposento alto. Ellos están recibiendo la instrucción del Señor. Están esperando la promesa. Y muchas veces nosotros, como decía el pastor Warner, le voy a robar esto.
Pensamos que es solo hablar en lengua, shika, rama, kaya. Y pensamos que eso hace la diferencia. Y eso no hace ninguna diferencia. Otra gente dice, wow, sentí el escalofrío. ¿Cómo explicar la experiencia del Espíritu Santo? ¿Cómo explicar en esta mañana cuando Dios visita tu corazón? ¿Tienes manera de explicarlo? ¿Tienes una manera lógica de decir, bueno, mira, esto es lo que Dios va a hacer en tu vida? De hecho, si Dios nos dijera todo, no le buscaríamos con el corazón. Si Dios te diría todo, si Dios te diría lo básico, lo esencial, seguramente nosotros nos regiríamos y perderíamos nuestra expectativa. ¿Qué te quiero decir? La escritura comienza en el verso 1 y dice: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Cuántos saben que nada de lo que está escrito en la palabra de Dios es simplemente una frase? Quiero que entiendas algo. No fue el derramamiento del Espíritu Santo hasta ese día, que era el día de Pentecostés. Y quiero mostrarte en esta noche algunas cosas importantes. En esta mañana, perdón. El significado de la fiesta de Pentecostés en la tradición judía. El día de Pentecostés era el festival de la cosecha. Escucha bien esto. Se celebraba 50 días después de la Pascua. ¿Cuántos saben lo que es la Pascua? Sí, ¿verdad? Nosotros también la festejamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? 50 días después de la Pascua, los judíos tenían una fiesta, la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. Y entonces esta fiesta hablaba de primicias, hablaba de fruto. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, y quiero que entiendas esto, en esta ocasión dice que la gente compartía su fruto, sus primicias, especialmente con los pobres, con los desprotegidos, con los huérfanos, con las viudas, con los desplazados, con los desterrados y con los inmigrantes. No era simplemente una fiesta tradicional. Era una fiesta donde compartían sus frutos, las primicias de sus frutos, para aquella gente que necesitaba el alimento. Pensemos en un tiempo de cosecha. ¿Quién no quiere que su iglesia crezca? ¿Quién no quiere que la obra de Dios crezca? Ahora, ¿cuál es el origen o el fondo histórico de esta fiesta? Estudiando la palabra de Dios, el fondo histórico de esta celebración judía llamada Shavuot, fiesta de las semanas, se celebraba en el 50º día de la aparición de Dios en el monte Sinaí. Escucha, en el monte Sinaí. ¿Se recuerdan cuando Moisés sube al monte en Éxodo 32 y entonces Dios escribe con su dedo las tablas de la ley, los 10 mandamientos? Y en aquel día dice que Moisés estaba en la presencia de Dios. Y entonces, escuche esto, esta celebración está unida al Pentecostés. En ese día se celebraba la entrega de la ley al pueblo de Israel. ¿Cuándo fue el primer Pentecostés? El primer Pentecostés fue en el desierto ese día. Pero dice que cuando Moisés desciende para ver al pueblo de Dios, entonces Aarón junto a otras personas están construyendo un becerro de oro. Y están cometiendo abominación delante de Dios. Quiero que escuches esto. Cuando Él baja, dice que Él quiebra las tablas de la ley, las rompe totalmente. Y ese día, si lees la escritura, como 3,000 personas fueron muertas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. Quiero mostrarte la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, dice que lo mismo sucedió, un estruendo. Dice que Dios descendió con su presencia. Dios puso su ley en el corazón de los 120. Y entonces Pedro salió y les predicó y se salvaron como 3,000. Eso dice mi Biblia. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué tanta diferencia? Porque aquí estamos viendo la promesa cumplida, la gracia sobrenatural de un Dios que todo lo puede y todo lo perdona. No fue Pedro simplemente el que se levantó, sucedieron muchas cosas que no fueron normales. Entonces tal vez en esta mañana, mi amado hermano, si tú puedes entender algo, Dios está hablándonos que uno de los grandes atributos del Espíritu Santo es la gracia. ¿Qué es la gracia? Algo inmerecido.
Tú y yo no nos merecemos ser perdonados, pero Dios por amor nos perdonó. Pero nos olvidamos de eso. Muy a menudo nos olvidamos de eso. Juan capítulo 3, verso 8, el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Hermano, estas palabras son poderosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios visita el corazón. Usted no sabe, mi amado, la capacidad que Dios tiene en su corazón. Usted sabe que Dios le ha perdonado, pero a veces nosotros no entendemos lo que Dios puede hacer en otras personas. ¿Por qué? Porque empezamos a juzgar ciertas acciones o ciertas situaciones, o juzgamos por nuestra vista lo que otras personas son en su apariencia. ¿Por qué a veces el viento de Dios deja de soplar? ¿Cuántos entienden que el viento de Dios es su gracia inmerecida? El perdón. ¿Por qué? Yo me pregunté, ¿por qué? Si en el Nuevo Testamento experimentaron eso en la navegación, debía saberse cuando el viento soplaba. Escuche, muchos cristianos hoy en día no conocen o no tienen una relación con el Espíritu Santo. Necesitamos nosotros entender que el Espíritu Santo no es solo dar 2 o 3 palabras, shika, rama, kaya, lava, sí, o un mensaje en lenguas. No desmerezco eso. Vivimos en esa atmósfera en la iglesia. Creemos, somos pentecostales. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo verdadero que no estamos viendo? Tal vez no estamos viendo la sobrenaturalidad de Dios, porque muy a menudo nuestra mente, nuestro corazón se acostumbra a una estructura. Diga conmigo, estructura. Y entonces parece que son 2 evangelismos por semana, que es esta reunión. Y entonces nosotros nos movemos en esa dirección. Y no estoy diciendo que no es lo correcto, porque alguno va a decir, se le voló el mate al pastor. No, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando que en el día de Pentecostés algo sobrenatural sucedió. La gracia de Dios se derramó primero sobre los 120, pero automáticamente Pedro se levantó para anunciar lo que Jesús había hecho en la cruz, y como 3,000 personas que estaban necesitadas de Dios recibieron una palabra que cambió el destino de sus almas. Quiero que entiendas esto. Todo pastor desea tener un edificio bueno, tener buenos músicos, tener un buen servicio, que las almas se salven. Algunos dicen, no quiero predicar muy ofensivo. Otros dicen, voy a predicar más ofensivo. Pero muchos de nosotros no entendemos la acción verdadera del Espíritu Santo. Es bueno hablar en lenguas y son maravillosos los dones del Espíritu. Pero ¿qué creemos nosotros que Dios puede hacer? Mire, la única porción de la palabra de Dios que funciona en nuestras vidas es lo que nosotros estamos dispuestos a creer con todo nuestro corazón. Se lo digo de nuevo. La única porción de la palabra de Dios que funciona en nuestras vidas, en nuestras iglesias, es lo que nosotros estamos dispuestos a creer con todo nuestro corazón. Yo no sé lo que usted cree. Somos un compañerismo, pero yo he mirado muchas cosas distintas. Cuando el viento sopla, destapa lo que está tapado. ¿Sabe que a mucha gente no le gusta tal vez algún tipo de ministerio que pueda revelar cosas de la iglesia? ¿Cuántos me entienden? Que hay ministerios muy poderosos, gente que está guiada por Dios para dar palabras muy específicas, pero hay gente que muchas veces ve al predicador bajar y dar una palabra y dice, que no venga a mí, que no venga a mí, que no venga a mí. ¿Cuántos dicen amén? No, que no se baje, que no se baje. Como que Dios no sabe, ¿no? Sí, pero es que no quiero ser avergonzado o avergonzada. Jesús tomó 40 días preparando a la gente de Dios. Y entonces muchos de nosotros a veces no entendemos o no comprendemos algunas dinámicas. ¿Sabe? Yo encuentro que la gente a veces es tan negativa cuando habla de Dios. Y hay gente
que muchas veces se caracteriza por la falta de conocimiento bíblico, la falta de oración, el miedo, la falta de integridad y sobre todo la falta de sinceridad. A veces nos ponemos una buena máscara de éxito, de que está todo bien, cuando realmente está todo mal. Y entonces vamos a la iglesia no buscando al Señor, vamos a la iglesia no creyendo en lo que el Espíritu Santo puede hacer por su gracia y amor. Mi amado hermano, la palabra de Dios es tan poderosa. ¿Cuántos saben que en nuestro compañerismo tenemos ciertos estándares para los ministerios? ¿Cuántos saben eso? Amén. Y damos gracias. Estos estándares no fueron fabricados por un hombre. Fueron el producto tal vez de muchos fracasos. Fueron el producto de mucha oración. Fueron el producto de ver al pueblo de Dios alineado con su presencia. Pero a veces nosotros los pastores ponemos los estándares por arriba de la palabra de Dios. Y perdemos algo tan maravilloso que es la gracia de tratar con la gente de Dios. La gracia de amar a la gente de Dios. Piensa que el Espíritu Santo se derramó ese día. Jesús preparó el corazón de la gente. ¿Sabe? Muchas veces sucede esto. Hay ciertos miedos cuando uno no conoce la palabra de Dios, o hay ciertos miedos cuando uno no puede entrar al lugar donde el pastor Warner nos llevó anoche. Hay un hilo muy fino entre lo falso y lo verdadero. Quiero explicarle esto. Todos nosotros somos felices de tener gente. Todas nuestras iglesias tienen gente de otras iglesias. Pero somos felices cuando dan, somos felices cuando oran, cuando van al evangelismo. Pero si vemos algo como un temblor, o vemos algo como se mueven así, Satanás, sal de ahí. Voy a explicarte algo. Gente viene a tu iglesia que tal vez para tu vida son gente religiosa, y lo puedo hablar con autoridad. Tú dices, son religiosos. ¿Qué es para ti ser religioso? Sí, porque ellos danzan, porque ellos bailan, porque ellos hacen, me están preguntando todo eso. ¿Y qué problema hay con eso? Porque tú crees que no lo hacemos. ¿Tienes la autoridad para cortarles la cabeza y no explicarles y amarles? ¿Sabes que mucho de lo que hacemos, mi amado, es no entender que Dios prepara gente de muchas maneras para poner en nuestras iglesias? Pero como tenemos un corazón sin gracia, hermano, mire, déjeme decirle algo. ¿Cuántos saben que los latinos somos emocionales? Voy a explicarte algo. Mucha gente que vos condenás con tus palabras, o que has condenado tal vez, no fueron preparados o enseñados como a nosotros nuestros líderes nos han enseñado y nos han preparado. Pero voy a decirte, eso no es peligroso. Si tú puedes entender la obra del Espíritu Santo, cuando tú hablas de los religiosos, cuando ellos dan, no dices tú que son religiosos. Cuando ellos, mi amado hermano, van al evangelismo, tú no dices que son religiosos. Y algunos de nuestros pastores no nacieron en nuestro compañerismo, pero son más que excelentes pastores. Son tremendos hombres de Dios, porque fueron preparados y entrenados por el Señor. Pero mira, Jesús dijo esto cuando Él habló de los religiosos. Él habló de sus celos, de sus envidias, de su orgullo, de toda su malicia, de sus murmuraciones, de sus avaricias, de los pensamientos dañinos. Yo creo particularmente, este es el Evangelio según San Godano, que no se van a ir al infierno los que danzan, no se van a ir al infierno los que tocan pandero, pero sí Jesús dijo que se van a ir al infierno los que tienen celos, envidias y murmuraciones. ¿Cuántos dicen amén?
Tú tienes que entender, Dios no trata a la gente de la misma manera. Considera esto. ¿Tú eres perfecto? ¿Tienes la iglesia perfecta? ¿Tienes el ministerio perfecto? Dímelo, voy a tu iglesia entonces. ¿Por qué dejó de soplar el viento del avivamiento? Porque tal vez muchos de nosotros comenzamos a mirar a otros y como no estamos evangelizando y no estamos viendo fruto, estamos hablando mal de gente de Dios que son distintos a nosotros, pero están haciendo la tarea. Sí, porque son religiosas, porque bailan, porque danzan, pero tienen 3,000 personas. Yo no hablo de mega iglesias porque ellos son súper egoístas. Pero hablo de gente de Dios. Hablo de gente que Dios ha puesto en el mundo para predicar su palabra. No somos la última Coca-Cola en el desierto. Puede que tu corazón esté lleno de envidias, de celos. ¿Viste el reporte que dio ese anoche? No tiene nada. Oh, hermano, en los próximos meses tú no vas a tener nada. Oh, pastor, no me condene. Va a pasar. Porque tú y yo no entendemos a veces. El Espíritu Santo no trata con la gente de la misma manera. Escucha esto. Jesús estaba tratando con los 12. Estaba en un ambiente con ellos. Pero del otro lado, en Tarsis, Pablo estaba siendo tratado. Pablo era un religioso, sí. Pero cuando se encontró con Jesús, su corazón cambió. Y déjame decirte algo. Mira la escritura. Cuántos legados y promesas y cuántas cosas buenas dejó Pablo para nosotros. El religioso. ¿Será que el viento de Dios se detuvo por algo? Pedro dice en el verso 15 de nuestro texto al 18. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto os lo he dicho, y lo ha dicho el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lo que Dios dice aquí es que no hay límites de edad, que no hay ningún límite de edad. Por eso dice los jóvenes, los viejos, toda la gente va a declarar una palabra de vida, de esperanza y de gracia. Mi amado hermano, muchos de nosotros fantaseamos con el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿está Dios moviéndose sobrenaturalmente? ¿O Dios ha encontrado una estructura? No, nosotros cantamos 2 y 1. Nosotros también. Nosotros oramos así, casi igual. Nosotros hacemos esto, casi igual. Pero no todos nosotros hacemos lo mismo. Si vas a Prescott, la gente está sentada allí. ¿Sabes por qué la gente está sentada allí? Cuando empieza la alabanza, me lo explicó mi pastor. Porque en el tiempo del avivamiento entraban los hippies con los perros y eran tan desordenados, tan locos. ¿Cuántos saben que los hippies son locos? ¿Cuántos hippies hay aquí que se han salvado? Y entonces el pastor me dijo, dije, vamos a hacerlo sentar. Me lo explicó mi pastor y me cerró la idea. Y entonces todos estaban sentados para empezar el culto. No, pero en mi iglesia no me siento porque en Prescott se sientan. Tú no sabes nada. Vas a Tucson y nada que ver. Escuchas ahí la alabanza y nada que ver. Y te vas a gozar en un lado y te vas a gozar al otro. Pero muchos de nosotros hablamos sin saber. Y no le damos libertad al Espíritu Santo. Perdemos la gracia. Nos volvemos duros en el corazón. Dios trae 5 y tú te encargas de echar 10. Hay pastores que les gusta disciplinar a todo el mundo. Hay gente que se lo merece. Pero ¿y la oración? El preparar, el hablar, el aconsejar, el amar, el creer. El Espíritu Santo. Otra perspectiva. Otra perspectiva, la gracia. ¿Será que hemos perdido la gracia? Oh, hermano, tal vez tú piensas que es solo orar por el bautismo del Espíritu. Esa es la evidencia primera. Pero hay cosas que Dios puede hacer.
Hay cosas que Dios puede mostrarte. No me quiero salir. No me quiero salir. ¿De qué? ¿De la palabra? ¿De qué tienes miedo? Ayer estábamos hablando con un hermano y estaba con mi pastor, y entonces estábamos hablando, y entonces le digo: quédate tranquilo, lo que vos me contaste yo ya se lo conté a mi pastor, porque entre nosotros no hay secretos. Parecíamos un matrimonio ahí. Pero mira, hay gente, pastores, con respeto lo digo, tú puedes contarle a tu pastor lo que más te conviene de un problema de tu iglesia. Sí, pastor, son unos rebeldes. Hay dos campanas en una historia. El pastor te va a dar el consejo por lo que tú le preguntas. Cuando mi pastor va a mi iglesia, yo le digo: pastor, habla con la gente, con todo, gózate. Porque no es que le estoy ocultando algo a él. Quiero que entiendas esto. Somos tan necios, somos tan naturales en nuestra forma de pensar. ¿Tú crees que al Espíritu Santo le puedes ocultar algo? Si has murmurado, si tienes envidia, si tienes celo, como la gente que se atornilla a una silla en la iglesia. Esta es mi silla. O alguien que está en la alabanza. Hay que pagar un precio para estar acá arriba. Sí, toma, Dios te saca de un soplo. ¿Qué precio ni precio? Nadie se merece nada. Nadie se merece nada. ¿Por qué será que Dios nos sopla? Nadie se merece nada. En el último mes, tómalo bien a esto, yo me hice a un lado, porque hay 5 ministerios en la Biblia, pero hay uno sexto que mi iglesia conoce y que es para estorbar. Yo me corrí. Todos mis discípulos estaban predicando tremendos sermones llenos de la unción y del poder del Espíritu Santo, y yo me estaba gozando diciendo: voy al altar, voy y me encuentro con Dios, porque yo también necesito. No soy el superhombre. Unos meses atrás hablé con mi pastor y él me esperó unos momentos en mi quebranto, porque muchos de nosotros no entendemos. Quiero terminar en esta mañana hablando acerca de abrir las velas y esperar un viento de cambios. Dice que un viento recio sopló. Yo estaba pensando en esto, busqué algunas traducciones. Dice un viento muy poderoso, tal vez como algo inusual sucedió. Mi amado hermano, sabe que muchos de nosotros tenemos miedo. Muchos de nosotros vemos una señal de Dios y nos comenzamos a preguntar: ¿será Dios o será el diablo? Ni nosotros creemos que somos gente de Dios a veces. ¿Será que este que está hablando en lengua viene de Dios o lo mandó al infierno? Tenemos cada bicho raro en nuestro pensamiento. A veces me río. En otras palabras, dice la Biblia que en el día de Pentecostés, en el día donde los judíos festejaban la fiesta de las cosechas, en el día donde ellos le daban las primicias a los más necesitados, Dios sopló el Espíritu Santo con poder, y entonces la gracia del Espíritu de Dios se soltó. Pedro se levantó para predicar, y ese día como 3,000 personas. ¿Cuántos quieren 3,000 personas salvándose o teniendo una iglesia de 3,000 personas? Yo quiero. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero eso. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? El pastor que no quiere eso está loco. 3,000 personas, imagínate. Familias, jóvenes, niños, despojando al enemigo de su poder. Hermano, dice que todos comenzaron a hablar en lenguas. Pero lo más asombroso es que dice que la gente, escuche esto, cuando ellos hablaban en su idioma original, entendían ese idioma. Hay una controversia aquí, ¿verdad? Porque decimos, cuando hablamos en lenguas nadie entiende. Pero déjeme decir algo, ese día la iglesia estaba compartiendo las primicias, las buenas nuevas de salvación. Que no se te olvide, que no se nos olvide eso. Estamos aquí para amar a la gente, para predicarles, para mostrarles a un Cristo que los puede cambiar como nos cambió a nosotros. Oh, hermano, hubo tiempos en mi vida donde yo me la creía.
Y donde uno señala con el dedo. Pero Dios te lleva al quebranto. Dios te lleva al lugar del quebranto. El derramamiento de Dios, el viento que esperamos en este tiempo, puede cambiar nuestros corazones. Si cambiamos nuestra forma de hablar, si creemos la porción de la palabra, si somos sensibles a Dios. No se trata de un mensaje, no se trata de hablar en lengua, se trata de entrar en la atmósfera, en el viento donde Dios, mi amado hermano, puede llevarnos rápidamente. ¿Cuántos saben que Dios está acelerando los tiempos? Hermano, Dios está acelerando los tiempos, pero necesitamos ser sensibles. Dios puede buscarse otra persona, Dios puede buscarse otro corazón si tú y yo no respondemos al llamado del Señor. Por eso Dios te llama, por eso el Espíritu Santo viene y te llena con su poder. Y entonces si tú crees en eso, Dios automáticamente, mi amado hermano, te llena de ciertas habilidades que son para poder dar las primicias del Evangelio a los que más necesitan, a los pobres, a los endeudados, a los drogadictos, a los alcohólicos. De eso se trata, ser fieles al llamado. No se trata de usted ni de mí, se trata de las miles de personas que están en nuestras distintas ciudades y en Sudamérica. Ellos necesitan la gracia del Señor en sus vidas. Ellos necesitan lo que tú y yo tenemos en esta mañana, que a veces se nos olvida. Se nos llena la cabeza de envidia, se nos llena la cabeza de celos, se nos llena la boca de murmuración. Sí, porque esa iglesia, sí, porque esa iglesia. ¿Por qué no miras tu iglesia antes de mirar la de tu hermano? Sí, pero que yo fui y hacen cosas raras. ¿Cuál es tu problema? Preocúpate por lo tuyo, por lo que Dios te encomendó. Tal vez, solo tal vez, no está tan bien como tú piensas. Solo tal vez no está tan perfecto como tú crees. Porque todos pensamos que un número o que tener un discípulo en el campo puede ser todo. La gracia del Espíritu Santo es el viento más maravilloso que puede cambiar nuestra sociedad. Fieles a su llamado en esta mañana, fieles al propósito de Dios. Aleluya. Pastor Quique, quiero que te pongas de pie. Voy a darte una palabra. Aleluya. Me tomo estos 3 minutos que me quedan. Aleluya. Quiero decirte esto, mi hermano. Dios ha visto tu corazón, el corazón de tu familia. No por el dinero que has invertido, sino Dios ha visto el esfuerzo, las lágrimas que has derramado. Esto está grabado, gracias al Señor. Este próximo año vas a alquilar un local 3 veces más grande. Y Dios lo va a llenar una vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque hay un viento de cambios. Tú le estabas diciendo: Señor, yo quiero lo que el pastor está predicando, porque tú te has cuidado de hablar mal. Has guardado tu corazón de la envidia y del celo. Has ido y te has gozado con otros. Y el Señor te va a bendecir. Padre, úngelo ahora y llénalo de tu poder en el nombre de Jesús. Bendícelo con esta palabra. Aleluya. Damos gracias al Señor. Aleluya. Otra palabra, Pastor Mauro. Dios te quiere honrar. Dios ha visto cada decisión. Dios ha visto el sacrificio que nadie ha visto. Y este año que viene también vas a alquilar un lugar más grande. Algo te dije, ¿verdad? Pero vas a tener un crecimiento sobrenatural, porque tú has entendido todo lo que yo prediqué. Y tú le dijiste a Dios: Dios, yo quiero la gloria que está sobre esta predicación. Y Dios te va a honrar. No sé si está la gente de San Luis acá, pero prepárense, porque no le van a alcanzar las manos para contener el fruto que va a venir a sus vidas. Padre, damos gracias en esta mañana. La unción de tu Espíritu Santo, Dios. Aleluya. Nos ponemos de pie, damos un aplauso. Póngase de pie. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Eso es todo. Aleluya. Solo para que se despierte, dele un aplauso al Señor. Apláudale fuerte.